Hola, reciban un cordial saludo. El día de hoy vamos a empezar a desarrollar algunos ejercicios de genética. Quiero comentarles que estos ejercicios son monohíbridos, o sea que solamente implican un solo rasgo. En este caso vamos a comenzar con el ejercicio número 1 que dice lo siguiente. Después de leer estas notas, usted se entusiasma por la genética y eso lo lleva a contar guisantes y se da cuenta que algunas vainas son infladas y otras contrañidas. Después de contar las vainas, descubre que 37 de las plantas cosechadas de ese año tienen vainas infladas y 13 tienen vainas contrañidas. Y aquí ustedes pueden observar la pregunta que dice, ¿cuál era el genotipo de la planta original del año pasado y cuál era el alelo dominante? Vamos a empezar entonces. La primera recomendación para hacer estos ejercicios es sacando los datos. Entonces, vamos a sacar los datos. Bueno, entonces los primeros datos que nos dan es que se descubren 37 plantas cosechadas ese año. Entonces, de esas 37 plantas, me dice que 37 plantas son de vainas infladas. Entonces, los datos que tenemos serían vainas infladas, que son 37. Y el otro dato que me dan serían vainas contrañidas, que son 13. En la clase, si ustedes recuerdan, yo les comentaba que aquellos alelos dominantes son los que van a aparecer con mayor frecuencia y van a opacar a los alelos recesivos. La pregunta de este ejercicio se refiere a que cómo son los padres de esta descendencia. Porque la pregunta dice, ¿cuál era el genotipo de la planta original? O sea, ¿cuál era el genotipo que me dio 37 plantas contrañidas y 13 plantas que tienen una característica de vainas, 37 infladas y vainas contrañidas que serían 13? Bueno, la primera recomendación es que si ustedes observan, aquí vemos que hay más vainas infladas que vainas contrañidas. Entonces, lo primero que vamos a hacer, podemos hacerlo de diferentes maneras. Por ejemplo, podemos sumar 37 más 13, entonces nos daría 50 plantas. A estos 50 lo que podemos hacer es dividir, por ejemplo, 50 entre 37 por 100 para sacar el porcentaje, y ese porcentaje nos va a indicar, por ejemplo, si el cruce de estas plantas eran de plantas puras o eran plantas heterocigotas, ¿verdad? Eso es lo que tenemos que hacer también. En este caso, lo que vamos a hacer es dividir 37 entre 50 por 100. Entonces, vamos a dividir 37 entre 50 por 100 y esto representa el 74%. Y vamos a dividir 13 entre 50 por 100 y esto representa el 26%. Si ustedes recuerdan, cuando hablamos acerca de las leyes de la herencia, mencionábamos, por ejemplo, que una planta pura homocigota, o sea, una planta homocigota dominante y una planta homocigota recesiva, cuando se cruzaban, el 100% de su descendencia eran plantas heterocigotas. Pero cuando había un cruce entre heterocigotos, vaya, como para darles el ejemplo, dar un cruce entre heterocigotos, me refiero a esto, que se crucen dos heterocigotos, entonces vamos a observar que la descendencia va a ser un 75% con los alelos dominantes y un 25% con los alelos recesivos. Entonces, estos datos también que les estoy mostrando aquí, también me dan una pauta que los padres de estas plantas eran heterocigotos.
lo podemos hacer de esa manera, ¿verdad? Recordando, por ejemplo, el cruce entre la F1 con otro de la F1, que serían heterocigotos. Entonces, en este caso, ¿qué es lo que vamos a observar? El cruce sería entre heterocigotos. Entonces, los padres de estas plantas, por los porcentajes, como les había mencionado, me indican que los padres eran heterocigotos. Es muy importante aprenderse cuáles son las leyes, por ejemplo, la ley de la herencia simple, la ley de la dominancia, la ley de la segregación y la ley de la recombinación independiente, porque eso también nos va a ayudar a comprender un poco mejor los ejercicios. Vamos a decir que los padres eran heterocigotos y cuando hacemos el cuadro de Punnett, vamos a observar lo siguiente. En el cuadro de Punnett vamos a observar, vamos a colocar los heterocigotos, ¿verdad? En cada uno de estos vamos a multiplicar A mayúscula por A mayúscula, me da un homocigoto. A mayúscula por A minúscula me da un heterocigoto. A minúscula por A mayúscula me da un heterocigoto y A minúscula por A minúscula me da un homocigoto. Entonces, si ustedes se fijan, si por ejemplo nosotros dijéramos que los alelos, si le asignamos alelos a estas, por ejemplo, diríamos que estas, que los alelos de las vainas infladas se representan con la letra A porque serían dominantes. ¿Por qué razón? Porque son los con las que más frecuencia aparecen. Y los alelos con la letra A minúscula serían las vainas contrañidas porque serían las recesivas. Entonces, ¿qué es lo que vamos a observar? Observamos aquí que esta sería, por ejemplo, vainas infladas. Estas serían vainas infladas y estas serían vainas infladas. Y si ustedes recuerdan, yo les decía que cada uno de estos cuadros representan un 25%, o sea, equivalen o tienen un valor de un 25%. 25 más 25, 50 más 25, 75. Entonces, si ustedes se fijan, aquí lo que serían toda esta zona de aquí serían las que son vainas infladas y representan un 75%. Y esta, que está aquí, la homocigota recesiva, representaría un 25%, o sea, se acerca al porcentaje que habíamos antes sacado en un principio cuando yo sumé 37 más 3 entre 50 y ese porcentaje me indicó que el cruce era entre heterocigotos. Entonces, para responder, porque algo bien importante también es qué es lo que respondemos en un ejercicio. Tenemos que basarnos en la pregunta porque este cuadro de Punnett puede indicarme un montón de cosas. Pero la pregunta dice, ¿cuál era el genotipo de las plantas originales del año pasado? Entonces, el genotipo de las plantas originales, porque nosotros tenemos que responder solamente, la respuesta sería el genotipo, serían heterocigotos. Y la siguiente pregunta dice, ¿cuál era el alelo dominante? Entonces, el alelo dominante sería el de las vainas infladas, ¿verdad? Y ahí colocamos, por ejemplo, que el alelo dominante sería el de las vainas infladas. Bueno, esa sería cómo se resolvería el ejercicio número 1. Entonces, ahora vamos a continuar con el ejercicio número 2. Bueno, vamos a seguir con el ejercicio número 2. El ejercicio número 2 dice de la siguiente manera. La actitud de sentir el sabor de la feniltiocarbamida es una sustancia amarga, no la presentan todas las personas. Si los hijos de un hombre gustador y de una mujer no gustadora son 100% gustadores, y vienen dos preguntas, dice, ¿qué puede afirmar del gen que determina el poder de percibir dicha sustancia? B. ¿Cuál es el genotipo de la F1 si se casan dos personas gustadoras, una homocigota y otra heterocigota? Bueno, la primera recomendación, como no les puedo escribir toda la información en la pizarra, es que
ustedes puedan buscar estos ejercicios en la presentación que está titulada como herencia y variabilidad. Este sería el ejercicio número 2 y habla acerca de una condición donde hay personas que pueden sentir una sustancia que se llama feniltiocarbamida y otras personas que no la pueden sentir. Entonces dice aquí que la actitud de sentir el sabor de la feniltiocarbamida, que es una sustancia amarga, no la presentan todas las personas. Entonces lo primero es sacar los datos. Entonces los datos son gustador, no gustador. ¿Qué podemos observar? Dice el ejercicio, si los hijos de un hombre gustador y de una mujer no gustadora son 100% gustadores, ¿qué nos indica? Entonces, aquí lo primero que tenemos que definir quién es el dominante y quién es el recesivo. Si ustedes se fijan, un primer cruce que sería de los parentales, recuerden, un parental sería así como el cruce inicial. Me dice que el 100% son gustadores. ¿Qué podemos observar? Si el 100% son gustadores, eso me indica que el gustador sería el dominante y el no gustador sería el recesivo. ¿Por qué digo que el no gustador sería recesivo? Porque el recesivo no aparece, o sea, el dominante opaca y aquí opacó totalmente. Aquí podríamos decir que sería un cruce entre un homocigote dominante y un homocigoto recesivo. Si ustedes recuerdan, la herencia simple habla acerca de eso. Entonces, vamos a decir que el gustador es el dominante, lo vamos a representar con una letra A mayúscula, así como se representan los alelos. Recuerden que los alelos se representan por letras y la letra A mayúscula me indica que es un alelo dominante y la A minúscula me representa que es un alelo recesivo. Estas letras pueden cambiar, usted puede utilizar la letra A o la letra G como usted desee. Lo importante es que usted defina quién es dominante. Aquí hemos definido que el gustador es dominante porque es el que apareció en toda la descendencia y el otro sería recesivo. Pero la pregunta dice, ¿qué puede afirmar del gen que determina el poder de percibir dicha sustancia? Entonces, la respuesta para esta pregunta A sería que el gen gustador sería dominante, ¿verdad? Esto puedo responderlo de acuerdo a los datos que me dan al principio. Luego, la otra pregunta, que sería la pregunta B, me dice cuál es el genotipo de la F1 si se casan dos personas gustadoras, una homocigota. Entonces aquí me dicen cómo voy a hacer el cruce. Me dice, si se casan dos personas gustadoras, una homocigota y una heterocigota. Entonces, ¿qué significa? Dos personas gustadoras, o sea que van a tener el alelo dominante. Entonces me dice que una de ellas es homocigota, significa que sería así, este es, y el otro me dice que es un heterocigoto, pero siempre gustador. Estos pueden ser gustadores ambos, ¿verdad? Aquí lo voy a poner. Ese sería un gustador, pero es un homocigoto dominante. Y este también es un gustador, pero es un heterocigoto. Recuerde que aunque miremos un alelo recesivo, este alelo dominante lo opaca, entonces los heterocigotos comúnmente son un híbrido, o sea, no es un rasgo puro, como en este caso, que este es un rasgo puro, este es un rasgo que es híbrido, o sea, es un heterocigoto. ¿Qué es lo que vamos a hacer? La pregunta también dice que si se casan estas dos personas, una homocigota gustadora y una heterocigota, ¿cuál es el genotipo de la F1? O sea, la F1 sería la primera generación, la descendencia de este, ¿cómo sería el genotipo? Para esto vamos a tener que hacer un cuadro de Punnett. Y aquí vamos a colocar el cuadro de Punnett.
Bueno, entonces vamos a hacer el cuadro de Punnett. Aquí está. Y vamos a colocar los genotipos. Recuerden, aquí por ejemplo en esta columna puedo poner el heterocigoto y en esta columna puedo poner el homocigoto. O puedo hacerlo al revés, ¿verdad? Puedo colocar en esta columna el homocigoto dominante y aquí el heterocigoto. Y no va a cambiar el resultado. Vamos a multiplicar A mayúscula por A mayúscula y tenemos un gustador, pero este es un homocigoto dominante. A mayúscula por A mayúscula tenemos un otro homocigoto dominante y tenemos A mayúscula por A minúscula y tenemos un heterocigoto. A minúscula por A mayúscula y tenemos un heterocigoto. Les recuerdo que siempre se inicia, por ejemplo, los alelos comienzan con el alelo dominante y después el recesivo, ¿verdad? No lo podemos poner al revés. Entonces, ¿qué vamos a observar? Aquí la pregunta dice, ¿cuál es el genotipo de la F1? Entonces, ¿cuál es el genotipo? Me está hablando de estas letras, ¿verdad? Recuerden, aquí no me está preguntando fenotipo, así como cuántos salieron gustadores. Es muy diferente, la pregunta cambia. Aquí me dice cuáles son los genotipos de la descendencia. Entonces, la respuesta de este sería que los genotipos serían los homocigotos dominantes y los heterocigotos. Esos serían los genotipos de la descendencia, ¿verdad? Repito, homocigoto dominante y este sería un heterocigoto. Si me preguntaran el porcentaje, entonces ahí sí doy un porcentaje, pero en este caso solo me preguntan genotipo, entonces solo me limito a dar las letras. Pero si me dijeran cuál es el porcentaje de gustadores, entonces el porcentaje de gustadores sería el 100%, porque todos estos son gustadores, independiente de que sean homocigotos o heterocigotos. Ahora, si me preguntaran cuál es el porcentaje de homocigotos dominantes, entonces el 50% serían homocigotos dominantes y el 50% serían heterocigotos. Pero no es el caso, la pregunta no está basada en eso. Por eso es que les digo que es muy importante que leamos bien qué es lo que nos están preguntando para poder contestar. Entonces, esa sería cómo se resuelve el ejercicio número 2. Bueno, el ejercicio número 3 dice, el albinismo es un defecto de pigmentación controlada por un gen recesivo. O sea, el albinismo sería así como, no sé si ustedes han observado personas que de repente tienen poca pigmentación en la piel. Comúnmente se les llama los hijos del sol, ¿verdad? Como para darles un ejemplo. El albinismo es un defecto de pigmentación controlada por un gen recesivo. ¿Cuál es la probabilidad, esa es la pregunta, cuál es la probabilidad de que dos padres albinos tengan un descendiente normal pigmentado? Entonces, primero, vamos a, como siempre, a sacar los datos. Es bien importante que tengamos los datos y que definamos cuáles son los alelos que vamos a utilizar, cuáles son dominantes y cuáles son recesivos también. En este caso, el ejercicio me está diciendo que una persona albina sería una persona que es recesiva. Entonces sería recesivo. Si es recesivo, entonces vamos a utilizar la letra A minúscula. Y una persona que tiene pigmento sería por ejemplo, el dominante. Aquí el ejercicio ya me dice quién es el recesivo. Aquí no tengo que deducirlo, ¿verdad? De acuerdo a los datos. Aquí ya me están diciendo quién es el albino que es recesivo y quién es el que está pigmentado, sería el dominante. La pregunta dice, ¿cuál es la probabilidad de que dos padres albinos tengan un descendiente normalmente pigmentado? Entonces, en este caso, los padres serían así. El cruce sería un homocigoto con otro homocigoto. Ahora, ¿por qué elijo esta letra y no elijo poner así los alelos? Porque recuerden, solamente con que me aparezca una letra A mayúscula
y que sea depigmentado, me indica que esta persona no es albina. Entonces, esto no. Pero este sí, para que sea albino tienen que ser homocigotos y tendrían que ser recesivos. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a hacer el cuadro de Punnett. Y en el cuadro de Punnett vamos a colocar los alelos. Entonces, aquí serían los alelos de la mamá o del papá. Ustedes deciden, no hay problema donde los coloque. Y vamos a hacer, a multiplicar A minúscula por A minúscula. Entonces me da un homocigoto recesivo, A minúscula por A minúscula, otro homocigoto recesivo, A minúscula por A minúscula, otro homocigoto recesivo, A minúscula por A minúscula, otro homocigoto recesivo. Bueno, ¿qué podemos observar aquí? Que la descendencia, por ejemplo, aquí esta F1, toda la descendencia son albinos. Entonces aquí no hay ningún pigmentado. La pregunta dice, ¿cuál es la probabilidad de que dos padres albinos tengan descendientes normalmente pigmentados? O sea, tenga un descendiente que no tenga esta enfermedad. Entonces, la probabilidad es 0 porque todos ellos son albinos, todos. Entonces, la respuesta sería aquí, así. 0% probabilidad. Sería el 0% probabilidad o puede poner así como probabilidad nula. O sea, no existe la probabilidad. Si hay dos padres que son albinos, toda su descendencia va a ser albina. No van a tener ningún hijo con pigmentación en la piel. Bueno, ese sería el ejercicio número 3.